Bien, la clase pasada nos preguntábamos si la cardinalidad de los números naturales será igual a la cardinalidad de los racionales. Ya habíamos justificado que sí hay una regla de correspondencia entre los naturales y los enteros, una regla de correspondencia 1 a 1 y de ida y regreso, eh, y por tanto, la cardinalidad, concluíamos que la cardinalidad de estos dos conjuntos es la misma. Ahora la pregunta que seguía era, ¿y la cardinalidad de los naturales y los racionales será la misma? La respuesta era sí. Y para argumentarla tenemos que explicar cómo se da esa regla de correspondencia. Entonces, primero, observamos que los números enteros los podemos expresar, los podemos descomponer, ¿verdad? Como el conjunto de los enteros positivos, el conjunto de los enteros, el conjunto de los enteros negativos, el conjunto de los enteros positivos y el cero. Y para los racionales podemos hacer lo mismo, el conjunto de los racionales negativos, el de los racionales positivos y el cero. Entonces, ya para los conjuntos de los enteros y los naturales, habíamos podido establecer una regla de correspondencia 1 a 1 de ida y regreso, ¿verdad? En verde están los números negativos asignados a los números impares, a los números naturales impares, y los positivos, incluyendo al cero, están asignados a todos los números pares. Ahora, de los racionales a los enteros, a cada número racional, si podemos hacer esta regla, ¿verdad? A cada número racional negativo le asignamos un número entero negativo. A cada número racional positivo le vamos a asignar un número entero positivo y al cero lo vamos a mandar al cero. Si podemos establecer esta regla de correspondencia, entonces podremos concluir que la cardinalidad de los racionales y de los naturales es la misma. Ya la clase pasada lo escribíamos de la siguiente manera. Aquí hice una modificación. Si ustedes revisan las notas y el video de la clase pasada, se darán cuenta de que dividí de diferente forma el conjunto de los racionales y aquí ya no estoy considerando el cero. Creo que esta manera es más clara, incluso gráficamente, para entender qué es lo que ocurre. El resto de la idea que trabajábamos la clase pasada es la misma, ¿verdad? Tenemos el conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, y hacemos varias copias de ellos en renglones hacia abajo. Y luego al primer renglón le escribimos el denominador 1, al segundo renglón tiene denominador 2, 3, 4, 5, etc. De esta manera, estamos seguros de que consideramos a todos los números racionales, que no queda ninguno sin considerar. Y vamos tomando los números de la siguiente manera. Bueno, antes de eso, habíamos definido lo que son los primos relativos, ¿verdad? Primos relativos son dos números que ya no tienen divisor común, excepto el 1. Entonces, todas las fracciones que aún se puedan simplificar, las vamos a quitar de esta lista, porque ya estarían consideradas antes. Y si las dejamos, entonces al 2 entre 2, que también es igual al 1, a ese 1 le estaríamos asignando 2 o más números si lo dejamos aquí.
Entonces, todas las posibles equivalencias las vamos tachando: 2 entre 2, 4 entre 2, que es lo mismo que 2, 6 entre 2, que es 3, y de tal forma que únicamente quedan las fracciones cuyo numerador y denominador son primos relativos. Y una vez que eliminamos esas equivalencias, vamos a trazar estas diagonales que están en amarillo para guiarnos en el camino que vamos a seguir para considerar el número racional que sigue en nuestra lista. Y entonces aquí tenemos una tabla en donde asignamos a cada número entero positivo, y también al 0, le asignamos un racional positivo y el 0. Entonces, al 0 lo mandamos al 0, y luego aquí tenemos la lista de los enteros positivos, y vamos asignándole los racionales como sigue. Al 1 le asignamos el 1, al 2 el 2, al 3 el 1/2, al 4 el 1/3, al 5 el 3, luego al 6 el 4, al 7, al 8, al 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al 17 le correspondería un sexto, y así continuamos. Claro, la desventaja de esta asignación es que no podemos dar una regla de correspondencia algebraica, sino esta regla de correspondencia es descriptiva, ¿verdad? Pero nos deja convencidos de que hay tantos números enteros positivos como racionales positivos, y si le agregamos el 0, las cardinalidades de estos dos conjuntos son las mismas, y por lo que mencionaba antes, ¿verdad? De que si podemos establecer esta regla de correspondencia, entonces a los enteros negativos los asociamos con los racionales positivos, y como a cada entero le podemos asignar un número natural, concluimos entonces que la cardinalidad de los racionales es igual a la cardinalidad de los enteros, y por lo tanto también es igual a la cardinalidad de los números naturales. Bueno, y ahora la pregunta que seguiría es: ¿y será cierto que la cardinalidad de los números reales es igual a la cardinalidad de los racionales? Lo escribí en el orden inverso. Bueno, y la cardinalidad de los números racionales será igual a la cardinalidad de los números reales. Aquí sí, la respuesta va a ser no. Y como ya algunos de ustedes lo mencionaban, resulta que la cardinalidad, de hecho, de los números irracionales, la cardinalidad del conjunto de los irracionales. Recuerden que los irracionales los denotábamos como los números reales menos los racionales. Esta cardinalidad sí va a ser mayor que la de los números racionales, y también la cardinalidad de los números reales va a ser mayor que la cardinalidad de los racionales. ¿Por qué? Porque ya no podemos establecer una regla de correspondencia entre estos dos conjuntos. Para los números naturales, enteros y racionales, de alguna manera podemos establecer cuál es el número que sigue y asegurar que ese número que sigue en la lista, no en valor, sino en esta lista, al recorrerlo de esta manera, nos aseguramos de que no queda ningún número racional sin cubrir.
Sin embargo, ya para los números reales, no podemos establecer una lista que de alguna manera nos indique el orden que vamos a seguir para asignar a cada número natural un número real. Y la conclusión de esta imposibilidad sería que hay más números reales que números naturales y por lo tanto que números racionales. Esta cardinalidad es, perdón, este conjunto infinito es un infinito más grande que el de los números racionales, enteros o naturales. Empecemos a estudiar el conjunto potencia de un conjunto. Regresamos a la idea de conjuntos finitos. Sea A un conjunto finito. Entonces, el conjunto potencia de A denotado por el conjunto potencia de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Ejemplo. Voy a dejar ahí unos renglones. Vamos a suponer que A tiene 3 elementos. Entonces, el conjunto potencia de A que contiene a todos los subconjuntos de A va a ser, recuerden que A tiene 2 subconjuntos que son impropios, que son el vacío y el mismo conjunto A. Y luego, como subconjuntos, el conjunto que contiene únicamente al 1 es subconjunto de A. El conjunto que contiene únicamente al 2, el que contiene únicamente al 3, el que contiene al 1 y al 2, el que contiene al 1 y al 3, y el que contiene al 2 y al 3. Y bueno, y luego sería el conjunto A, ya tomando subconjuntos con 3 elementos. Ahora, algo que aclarar. El conjunto que tiene a los elementos 1 y 2 es igual al conjunto que contiene a los elementos 2 y 1. Es decir, como conjuntos no importa el orden, sino lo que importa son los elementos que contiene cada conjunto. Bien, entonces, ahí tenemos al conjunto potencia de A. Volvamos a explicar esto del conjunto potencia. A tiene 3 elementos. Cualquier conjunto tiene como subconjunto al conjunto potencia y al conjunto A, al mismo conjunto. ¿Por qué? Porque la definición de subconjunto es para todo elemento en A, ese elemento también está en A. Ah, pues sí, ¿verdad? Cumple la definición de subconjunto.
Entonces, A es subconjunto de A y el conjunto vacío, al no tener elementos, se satisface la definición por vacuidad. Para todo elemento en el conjunto vacío, ese elemento está en A. Ah, pero el conjunto vacío no tiene elementos, entonces se dice que la definición se cumple por vacuidad. Ahora, consideremos al conjunto A y al conjunto que contiene únicamente al elemento 1. Para todo elemento en este conjunto, que en este caso es el 1, 1 está en A, sí. Entonces, el conjunto que solo contiene al 1 es subconjunto de A. Y lo mismo para los subconjuntos que contienen al 2 y al 3. Entonces, tenemos un subconjunto con 0 elementos, 3 subconjuntos con un elemento y ahora vamos con los de 2 elementos. Tenemos el 1 con 2 y 1 con 3. Decíamos que como conjuntos es igual el conjunto 1 que contiene al 1 y al 2 al que contiene al 2 y al 1. Entonces aquí ya no vamos a considerar el 1, nada más el 3. Y entonces habrá tres conjuntos con 2 elementos. El 1 y el 2, el 1 y el 3, y luego el 2 y el 3, tomados por separado. Tenemos entonces 3 subconjuntos con 2 elementos del conjunto A. Verifiquemos nuevamente, por ejemplo, para el subconjunto 1, 2. Para todo elemento en este conjunto, ¿ese elemento es también elemento de A? Sí. Entonces, cumple con la definición de subconjunto. Lo mismo con los otros dos. Y luego tenemos al mismo conjunto A. Para todo elemento en A, ese elemento está en el conjunto de referencia, en este caso, que es el mismo, sí. Por lo tanto, también cumple con la definición de subconjunto. Y esta es la lista completa de subconjuntos de A y por lo tanto es el conjunto potencia de A. Ahora, vamos a tomar un conjunto. Para que no haya confusión, les voy a ir dando diferentes nombres. El conjunto B, que tiene únicamente al elemento 1. Entonces, la potencia de B, el conjunto potencia de B es el conjunto vacío. El conjunto que contiene al 1, que de hecho es el mismo conjunto que B, ¿verdad? Podemos escribirlo así, y B. Esos son los dos subconjuntos de B. Luego, un conjunto C con 2 elementos. El conjunto potencia de C es el conjunto que contiene al conjunto vacío, que contiene al conjunto con un solo elemento 1, con el elemento 2 y con 2 elementos que sería el mismo conjunto C. Vamos a escribir uno más. Tenemos al conjunto D con 4 elementos. El conjunto potencia de D estaría formado por el conjunto vacío
el conjunto que contiene a cada uno de los elementos del conjunto D, al conjunto que tiene al 1, al 2, al 3, al 4. Luego los que son con dos elementos. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1 ya está, 2, 3, 2, 4, 3, 1 ya está, 3, 2 ya está, 3, 4. Y hasta ahí terminan los que tienen dos elementos. Luego tendríamos los de tres elementos. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. A ver, es 1, 2, lo completo con el 3, lo completo con el 4, luego 1, 3, 4, 2, 3, 4, y ya, ¿verdad? Y finalmente, el conjunto con 4 elementos, que es el mismo conjunto D. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones. Tenemos a los diferentes conjuntos, luego la cardinalidad de esos conjuntos y los vamos a comparar con la cardinalidad del conjunto potencia. A, B, C, D. Entonces, aquí tenemos, en esta lista, empecé con el conjunto B, que es el que tiene un elemento, luego C, luego A. Entonces, el conjunto B tiene cardinalidad 1 y la cardinalidad del conjunto potencia de B es 2. Tiene dos subconjuntos. Luego tenemos al conjunto C, cuya cardinalidad es 2, y la cardinalidad del conjunto potencia de C es 4. Aquí están, ¿verdad? Es el vacío, el total, y dos subconjuntos con un elemento. Después tenemos al conjunto A, cuya cardinalidad es 3, y la cardinalidad del conjunto potencia es 8, ¿verdad? El vacío, el total, 3 subconjuntos con un elemento y 3 subconjuntos con 2 elementos. Luego tenemos al conjunto D, cuya cardinalidad es 4, y la cardinalidad del conjunto potencia de D es 2 subconjuntos impropios, que son el vacío y el total, 4 con un elemento, 6 con 2 elementos, 4 con 3 elementos. Entonces es 16. Y vamos a suponer que tenemos aquí algún conjunto cualquiera. Vamos a llamarle, por ejemplo, el conjunto E, tal que la cardinalidad del conjunto E fuera N. ¿Cuál sería la cardinalidad de el conjunto potencia de E?
Bueno, efectivamente, como ustedes lo señalan, nos damos cuenta que la cardinalidad de cada uno de los conjuntos potencia lo podemos expresar como 2 elevado a la cardinalidad del conjunto original y por lo tanto la cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto con n elementos sería 2 a la n.